El que me sirve será honrado por mi Padre. Bienvenidos a la reflexión del Evangelio del día 10 de agosto de 2024. Hoy tenemos un Evangelio que nos hace preocuparnos, todos aquellos hermanos y aquellos que no han querido estar en la iglesia y no quieren servir. ¿Será poco eso? Que el mismo Señor dijo: el que me sirve será honrado por el Padre. ¿Será poco para usted y para mí? Al servir a Él, ustedes y yo somos honrados por el Padre. ¿No le llama la atención? Bien. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 24 al 26. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo los aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiere seguirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, hoy tenemos que meditar un poquito sobre el trigo que se tiene que morir, la semilla. Esta semilla tiene que morirse para poder germinar, crecer y dar mucho fruto. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Él nos está pidiendo que tenemos que morir a mi yo, al que a mí más me gusta. ¿Cuáles son los que más te gusta? Por ejemplo, ¿será el deporte? ¿Será el trabajo? ¿O será el querer tener solo para mí? Viendo la necesidad que hay en el pueblo, en la aldea, en la comunidad, ¿qué es lo que nosotros tenemos que morir? En el pecado. Eso es lo que más nos cuesta, queridos. Lo que más nos cuesta es dejar el pecado. Porque el pecado nos toma y cuando sentimos ya caímos en pecado. Y tenemos que dejar esto, el pecado, para poder dar fruto. Entonces todos vamos a ser santos, o todos seremos purificados, o ya listos, no listos para ir al cielo, no. En Eclesiastés o en el libro del Antiguo Testamento, también Colet le dice, Eclesiastés capítulo 7, versículo 30 o 31, dice: por más que el hombre sea bueno, jamás muere, o jamás siempre peca. Algo así dice la escritura, Eclesiastés 7, 30, 31. ¿Por qué digo esto? Porque sí tenemos que morir como el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Él se tuvo que morir. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados, para que ustedes y yo alcanzamos la vida eterna. Y ese fruto que Él dejó para nosotros, para que todos empezaron a germinar con Él. Hay una lectura donde dice ahí: ustedes son el pámpano.
O dice, yo soy el árbol, ustedes son la rama. Jesús mismo, el que vino a morirse para el perdón de nuestros pecados. Mire, dice Isaías capítulo 53, versículo 10. Quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos, y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por eso verás a sus descendientes y tendrá larga vida. El proyecto de Dios prosperará en sus manos. Él le entregó como sacrificio para el perdón de los pecados, para que sus descendientes tendrán larga vida. Él murió por nosotros para que nosotros tengamos larga vida. Pero eso es lo que nos cuesta a nosotros también. Tenemos que padecernos. Tenemos que, dice aquí, tenemos que aborrecernos a sí mismo. Algo que tenemos que abandonar. Dice el versículo 11, después de las amarguras que haya padecido, su alma gozará del pleno conocimiento. El justo, mi servidor, hará una multitud de justos. Oiga lo que dice, el justo, mi servidor, hará una multitud de justos después de su carga con sus deudas. Jesús cargó nuestras deudas y eso nos saldrá. Muchos seremos justos delante de Él. Pero si nosotros también tenemos que morir como el grano de trigo. Versículo 12. Por eso le daré en herencia muchedumbre y le contaré entre los grandes, porque se ha negado a sí mismo hasta la muerte. Sí se negó a sí mismo hasta la muerte del Señor. Y ha sido contado entre los pecadores cuando llevaba sobre sí los pecados de muchos e intercedía por los pecadores. Oh, qué grande y misericordioso es el Señor. Nos muestra y ahora nos dice a nosotros, dice, el que se ama a sí mismo se pierde. Muchas veces nosotros queremos hacer una vida, no queremos sufrir. No queremos estar muy sufrido en algunas cosas del Señor. Nos sentimos una carga. Pero eso vale ante los ojos del Señor. Ya lo vamos a ver hasta el final. Dice, pierde la vida por amar mucho a uno mismo. Si yo me amo, me quiero, yo no voy a salir porque estoy muy cansado y me tengo que cuidarme, por favor, porque tengo que descansar. Es amarte a sí mismo. Y me pasa a reflexionar un poquito sobre el tema de lo que estoy haciendo con ustedes. Gracias por compartir conmigo. Eso Dios premiará a ustedes. Seguramente. A veces yo me siento muy cansado. Vengo rendido de tanto tráfico y digo, en mi cuerpo, mejor no lo voy a hacer nada, pero mi espíritu, mi alma se goza en meditar la palabra del Señor de todos los días. Por eso lo hago. Y me cuesta, hermanos. Cosas que me tengo que aborrecerme a mí mismo porque hay cosas que cuesta para seguir. Pero que también encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 3, dice, y después de ir y prepararle un lugar. Cuando dice aquí, el que quiera servirme, que me sigue, para que todo donde yo esté, también esté mi servidor. ¿Qué dice entonces el Evangelio de San Juan? Después de ir a prepararle un lugar y volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté mi
también ustedes. ¿Qué nos dice el Señor? Si nosotros estamos negándose, si nosotros queremos servir a Él, no importa de lo que nos puede suceder, no importa las críticas, las personas que no quieren escuchar el Evangelio, que eso no está bien o cualquier situación, si usted se permanece en eso, entonces Él dice, se asegura para la vida eterna. Entonces sí hay una seguridad para la vida eterna. Por eso le dice, yo me voy, pero les preparé un lugar y volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté también ustedes. Es lo que dice acá. El que me quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. ¿Le parece poco? Pero para eso tenemos un proceso en nuestra vida. Para eso tenemos que luchar constantemente, pero constantemente. También siempre en San Juan capítulo 17, 24 dice, Padre, es la oración de Jesús, la oración sacerdotal de Jesús ante el Padre. Y habla con el Padre, dice estas palabras, Padre, ya que me lo has dado, quiero que estén conmigo donde yo estoy y que contempla la gloria de que tú ya me das, porque me amabas antes y comenzara el mundo. Qué palabras, qué responsabilidad también para cada uno de nosotros. Cuando estamos en el camino con Dios, nos tenemos que mantenernos constantes en su palabra. Tenemos que luchar para que la gloria del Señor se manifieste siempre en nuestros corazones, para sentir a gusto y agradable, para estar una seguridad que Él nos ama, así como amó el Padre, así como el Padre ama a su Hijo, así también quiere el Hijo, ama a sus servidores, el que entrega, el que se aborrece, el que empieza a servir, empieza a dar fruto, el que empieza a pronunciar, a proclamar la palabra, aquel que está dispuesto a tiempo y a destiempo, aquel que le cuesta dejar cualquier situación difícil, pero lo hago porque amo al Señor, ese será honrado. Miren lo que dice al final, el que me sirve será honrado por mi Padre. Pero difícilmente cumplamos esto, porque nosotros somos muy cansados. Somos gente de trabajo. Somos gente que nos gusta trabajar así. Pero para las cosas de Dios somos lentos para trabajar. Para las cosas de Dios hacemos las cosas a medias. Para las cosas de Dios hacemos las cosas como a mí me parece. En unos años, hace como tal vez unos 18 años o 15 años, decía una hermanita, nos quedamos para trabajar una comisión de aniversario y la hermanita decía, nos cocinamos, preparamos comida para todos los hermanos para vender. Es que yo en mi casa lo hago así, la cortada de cebolla y a mí me gusta así. Y otros decían, no, es que hagamos así. Entonces me atrevo a decir yo, en su casa usted puede hacer lo que quiera, pero entre la comunidad tenemos que poner de acuerdo. ¿Sí? Para el bien de la comunidad. Eso se llama
un acuerdo común para que las cosas caminen bien. Eso tengo que renunciar. Yo quiero hacer algo que sea lo que yo quiero, no. Tengo que pensar si al Señor le parece bien, yo lo hago. Si no, no lo voy a hacer. Entonces, si lo hago bien delante de los ojos del Señor, el Padre, dice Jesús, mi Padre los honrará. ¿Le parece poco? Que el Señor se alegra, el Padre, el Dios eterno, se alegra porque estamos sirviendo al Señor. ¿De qué manera estamos sirviendo? Hacer las cosas tal y como Él dijo. Y por eso dijo en San Mateo 19 en adelante, dice, vaya y predica el evangelio a toda criatura. Vaya y anuncia el evangelio. Y el 17 dice, o el 18, enséñales tal y como yo les he enseñado, sin cambiar la instrucción de nuestro Dios. Pero nosotros, yo creo, yo pienso, es que la interpretación de la Sagrada Escritura me dice así. Y pregunto, ¿hay varias interpretaciones? Nosotros como hijos de la casa, no hay ninguna necesidad de cambiar el evangelio porque ya está interpretado, ya está dado conforme los padres de la iglesia. Nosotros gozamos la autoridad de la iglesia, pero los que no están, sí, están como huérfanos, como dice el Señor, ovejas sin pastores, porque cada quien interpreta, cada quien dice una cosa, que el bautismo de niño no es bueno, que el bautismo de adultos sí está, eso sí, o que el ministerio de la reconciliación no, o que algunos dicen que sí, en fin, muchos. Pero a nosotros no nos hace falta, a nosotros nos hace porque tenemos el magisterio, nos dice qué tenemos que hacer para que podamos dar muchos frutos. Los invito para que ustedes y yo siempre seamos servidor del Señor. Dios los bendiga. Sigamos adelante en la reflexión.